¿Ha aumentado el autismo o se diagnostica más? Escuchemos la opinión del doctor Alberto Fernández Jaén. Hola amigos, decía Roosevelt algo así como que nunca cometemos errores si no hacemos nada. Indudablemente el ejercicio médico se llena de errores que muchas veces tenemos que resolver con el tiempo en base a lo que vemos después que hemos realizado, pero ya a posteriori. El día 2 de abril fue el día de concienciación del autismo un año más. Desde hace años colaboramos en la atención a pacientes con este diagnóstico, tanto en su diagnóstico como en su diagnóstico etiológico, como en su intervención terapéutica y, como no, en la formación, en la investigación de causas para tener un conocimiento más amplio de este trastorno. Sin embargo, esto va asociado a una preocupación de muchos profesionales en la visión que estamos observando a través de diferentes manifestaciones televisivas, etcétera, de la nueva visión del autismo en muchas ocasiones. A veces una visión romántica, intrigante, enigmática, inquietante, que dista mucho con mucha frecuencia de la realidad de los pacientes que sufren este trastorno, de los pacientes que tienen un trastorno del espectro autista. Ya la Organización Mundial de la Salud y la CDC advirtieron hace unos años, alertaron sobre un incremento enorme en la tasa diagnóstica, en el diagnóstico de este trastorno, tanto en Estados Unidos como en Europa. Los motivos de este incremento diagnóstico pueden ser varios. Indudablemente, lo que antes comentábamos, nos hemos preocupado por la profesionalización y el mayor conocimiento. Y la mayor profesionalización ha llevado, sin duda, a un incremento en el diagnóstico de un trastorno como el trastorno del espectro autista, que estaba claramente infradiagnosticado. Quizás también el hecho del envejecimiento de la población y, sobre todo, de que estamos teniendo hijos en edades más avanzadas, esto favorece también mutaciones, la presencia de mutaciones autistógenas que podrían estar facilitando, favoreciendo este incremento de prevalencia. O vete a saber, factores quizás ambientales, ¿por qué no? Pero debo decir que a este proceso se suman dos aspectos que posiblemente también estén favoreciendo, facilitando el incremento del diagnóstico del trastorno del espectro autista. Uno es el mal diagnóstico, ocurre en cualquier ejercicio médico, y sobre todo el mal diagnóstico diferencial. Y digo esto porque el solapamiento de los síntomas del trastorno del espectro autista por otros trastornos que afectan a niños y adultos se sitúa en torno al 30-50% de los casos, con lo cual debemos conocer los diagnósticos diferenciales de este trastorno con elevada precisión para evitar, insisto, malos diagnósticos. En el caso de niños, el diagnóstico diferencial del trastorno del espectro autista lo debemos hacer con el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, sobre todo en su forma inatenta, particularmente si ese niño además tiene tics o problemas de coordinación. Como antes comentábamos, el propio trastorno del desarrollo de la coordinación, que podemos confundirlo particularmente con el síndrome de Asperger. Niños con tics o niños con Tourette, sobre todo si acompañan una personalidad o un trastorno obsesivo-compulsivo, el diagnóstico puede ser realmente complejo a nivel diferencial del trastorno del espectro autista. Los trastornos específicos del lenguaje, como ya comentó la doctora Dorothy Bishop en el año 2008, muchos de estos casos son mal diagnosticados con un trastorno del espectro autista, sobre todo cuando han derivado a dificultades en el terreno semántico-pragmático o el propio trastorno de la comunicación social o trastorno semántico-pragmático. El término trastorno de aprendizaje no verbal, muy utilizado en psicopedagogía y neuropsicología, puede simular enormemente o puede solaparse enormemente con un trastorno del espectro autista grado 1. Y la propia discapacidad intelectual puede estar vinculada a trastornos relacionales, comunicativos o verbales que pueden simular enormemente las dificultades en el terreno social que tienen los pacientes con este trastorno del espectro autista. Y en adultos, si cabe, el diagnóstico diferencial con el trastorno del espectro autista es todavía más amplio y complejo, ya que va a sumar estos trastornos que comentábamos en el niño con otros trastornos más propios del adolescente o del adulto joven. De nuevo, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, particularmente cuando se acompaña de una clara disfunción ejecutiva o bajas competencias sociales. Los pacientes con tics, Tourette o trastorno obsesivo-compulsivo, sin duda. Los pacientes en los que perdura ciertos componentes de su trastorno específico del lenguaje, como antes comentábamos, particularmente en su vertiente semántico-pragmática, es decir, en la vertiente social y comunicativa de este trastorno del lenguaje. Y de forma ya particularmente relevante en adultos con trastornos de la personalidad, sobre todo el trastorno límite de la personalidad o la personalidad esquizoide. La propia esquizofrenia puede aportar síntomas al individuo que se asemejan al trastorno del espectro autista. E indudablemente el trastorno por ansiedad social, un diagnóstico diferencial realmente complejo, ya que los síntomas se solapan enormemente con los del trastorno del espectro autista y, para hacerlo más complejo, un cierto porcentaje de casos con trastorno del espectro autista además tienen un trastorno por ansiedad social. ¿Cuál es la realidad
en las tasas, en la prevalencia, en este aumento de la prevalencia del autismo. La realidad la podemos obtener de diferentes trabajos, sobre todo realizados en Estados Unidos o en Europa. Trabajos como el de Boyle y colaboradores del año 2011, o 4 años después el trabajo de Puccini, ambos en Estados Unidos, o el trabajo de Cybulski en el año 2021, un trabajo más reciente realizado en Reino Unido. Estos trabajos nos demuestran cómo la tasa diagnóstica, el incremento diagnóstico del trastorno del espectro autista se ha multiplicado por un 300 o incluso por un 1000%. En 10 años, en muy poco tiempo, en 10-15 años, el incremento diagnóstico ha sido enorme, de regiones con 4.000 casos a 20.000 casos en una década o menos tiempo. Y esta tasa, este incremento de diagnóstico, difícilmente puede ser justificable, insisto, por un mayor conocimiento o mejor diagnóstico. Están sumándose otros factores sin duda. ¿Y cuál es mi opinión? Pues no puede ser otra. El trastorno del espectro autista o el autismo es un trastorno complejo, con mucha frecuencia asociado a un impacto adaptativo para el paciente enorme. Y puede ser indudablemente intrigante la causa del trastorno del espectro autista de forma individualizada en cada caso. Con lo cual debemos ser coherentes con que estamos atendiendo a pacientes que están sufriendo y que están teniendo dificultades adaptativas muy significativas por tener un diagnóstico de este tipo. Y este diagnóstico requiere de un diagnóstico muy profesionalizado, tanto en el diagnóstico per se como en el diagnóstico diferencial. Y que este incremento, y creo en ello fehacientemente, este incremento en la prevalencia del trastorno del espectro autista sin duda está vinculado a un mayor conocimiento, sin duda, pero también debe estar vinculado, por las cifras que estamos observando, a un mal diagnóstico. Un mal diagnóstico del trastorno del espectro autista o de los diagnósticos diferenciales que debemos realizar y que estos diagnósticos diferenciales, a su vez, tienen una sintomatología que se solapa enormemente con otros trastornos. Trastornos que tanto en niños como en adultos el profesional que se dedica a ese tipo de patologías tiene que conocer perfectamente. Estos son los datos. Esta es la evidencia del momento actual. Seamos coherentes. Esta es mi opinión, pero insisto, solo mi opinión.